¿Alguna vez te has preguntado cómo sería asistir a tu propio funeral? No de manera filosófica o distante, sino realmente estar ahí presente, consciente, completamente despierto, observando cada momento desarrollarse ante tus ojos, mientras estás absolutamente incapaz de gritar, de moverte, de hacer saber a alguien que todavía estás ahí, que todavía estás luchando, que todavía estás vivo dentro de un cuerpo que todos creen que ya se ha ido para siempre. Jamás pensé que tendría que responder esa pregunta, pero en una fría mañana de noviembre me encontré haciendo exactamente eso, y lo que experimenté cambió absolutamente todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte, y esa línea tan delgada y aterradora que separa una de la otra. Mi nombre no importa en este momento. Lo que importa es lo que me sucedió, lo que vi con mis propios ojos sin poder cerrarlos, lo que sentí en lo más profundo de mi alma, y cómo un hombre al que nadie prestaba atención se convirtió en la única persona capaz de ver la verdad que todos los demás habían pasado por alto. Esta es mi historia, mi testimonio, mi confesión más íntima, y necesito que entiendas que cada palabra que estoy a punto de compartir contigo es absolutamente real. Cada emoción fue vivida en carne propia. Cada momento de terror fue experimentado en las partes más oscuras de mi ser. Y si alguna vez has dado por sentado un solo respiro, si alguna vez has despreciado a alguien por su trabajo o su posición social, si alguna vez te has preguntado si los milagros realmente existen en este mundo tan lleno de dolor y desesperanza, entonces necesitas escuchar lo que me pasó porque va a sacudirte hasta los cimientos de tu alma y te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Todo comenzó en lo que parecía ser un martes completamente ordinario, de esos días en los que pasas por tu rutina sin realmente pensar en nada profundo, donde besas a tus seres queridos al despedirte sin darte cuenta de que podría ser la última vez que lo haces, donde haces planes para el mañana como si el mañana estuviera garantizado y fuera algo que te perteneciera por derecho. Recuerdo perfectamente que me desperté sintiéndome un poco raro, nada dramático ni alarmante, solo un dolor de cabeza persistente que me había estado molestando durante algunos días, de esas cosas que descartas con una aspirina y un café cargado, de esas señales de advertencia que tu cuerpo te da pero que estás demasiado ocupado como para notar o tomar en serio. Tenía 34 años en ese momento. Estaba saludable según todos los indicadores, activo físicamente, con una esposa hermosa llamada Sara que era el amor de mi vida, y 2 niños que eran mi mundo entero, un trabajo demandante que me mantenía trabajando largas horas, pero que me daba satisfacción y propósito, y una vida que se sentía completa y significativa, y exactamente donde se suponía que debía estar en esa etapa de mi existencia. No tenía ni la más mínima idea de que en cuestión de horas todo se haría pedazos, que mi familia estaría planeando mi funeral mientras yo todavía respiraba, que me convertiría en un prisionero dentro de mi propio cuerpo, observando impotente mientras el mundo seguía adelante sin mí, como si yo ya no existiera. El dolor de cabeza empeoró conforme avanzaba la mañana, un dolor agudo y punzante detrás de mi ojo derecho, que hacía difícil concentrarme en la presentación que se suponía debía dar en el trabajo, pero seguí adelante porque eso es lo que uno hace, ¿verdad? Sigues adelante a pesar de la incomodidad, cumples con tus obligaciones, no decepciones a la gente por algo tan simple como un dolor de cabeza que probablemente se te va a pasar. Recuerdo estar en la sala de conferencias de pie frente a mis colegas, hablando sobre proyecciones trimestrales y estrategias de mercado, cuando de repente, el dolor explotó en algo que jamás había experimentado antes en toda mi vida, como si alguien hubiera detonado una bomba dentro de mi cráneo, y el mundo se inclinó de lado, y lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuridad absoluta, fue a alguien gritando mi nombre, aunque la voz sonaba como si viniera del final de un túnel muy largo y yo estuviera cayendo hacia el otro extremo sin poder detenerme. Cuando desperté, realmente no estaba despierto, no de ninguna manera que tuviera sentido, no de ninguna forma que pudiera explicar a los doctores o a mi familia, o a cualquier persona que pudiera haber sido capaz de ayudarme a salir de esa pesadilla. Podía escuchar absolutamente todo, cada sonido, cada voz, cada paso en la habitación del hospital,
cada suspiro y cada llanto, pero no podía abrir los ojos, no podía mover ni un solo dedo, no podía hacer que mi pecho subiera y bajara con mi propia respiración, porque ahora las máquinas estaban haciendo eso por mí, bombeando aire dentro de mis pulmones con un silbido rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi peor pesadilla. Había sufrido un aneurisma cerebral masivo, una ruptura catastrófica de un vaso sanguíneo que había estado debilitándose silenciosamente durante años sin que nadie lo supiera. Una bomba de tiempo silenciosa que finalmente explotó, destruyendo parte de mi cerebro. Y según los doctores cuyas voces escuchaba discutiendo mi caso en tonos clínicos y distantes como si yo fuera un objeto y no una persona, el daño era severo, el pronóstico era sombrío, y las posibilidades de una recuperación significativa eran prácticamente inexistentes. Usaban palabras como estado vegetativo y muerte cerebral y calidad de vida, y cada palabra se sentía como otro clavo siendo martillado en mi ataúd, excepto que yo no estaba muerto. Estaba justo ahí, gritando dentro de mi propia cabeza, suplicándoles que me vieran, que supieran que todavía estaba presente, todavía consciente, todavía aferrado desesperadamente a la existencia, incluso mientras ellos discutían dejarme ir, como si fuera un caso perdido. El término médico para lo que yo estaba experimentando es síndrome de enclaustramiento, aunque no aprendería ese término sino hasta mucho después de todo lo que pasó, después del milagro que me salvó, después de que finalmente pude hablar otra vez e investigar qué era lo que había soportado durante esos días de horror. El síndrome de enclaustramiento es una condición donde estás completamente paralizado, incapaz de mover absolutamente nada, excepto quizás los ojos en algunos casos, pero completamente consciente, totalmente despierto, atrapado dentro de un cuerpo que se ha convertido en tu prisión personal, y es una de las experiencias más aterradoras que un ser humano puede soportar porque esencialmente estás enterrado vivo dentro de ti mismo, gritando hacia un vacío que nadie puede escuchar, rogando por ayuda, que nunca llega. En mi caso ni siquiera podía mover los ojos, no podía parpadear, no podía dar ninguna señal de que todavía estaba ahí dentro, todavía luchando, todavía tratando desesperadamente de comunicarme con el mundo que estaba tomando decisiones sobre mi vida, sin saber que yo podía escuchar cada maldita palabra que decían. Escuché a los neurólogos decirle a mi esposa que los escaneos mostraban una actividad cerebral mínima, que las partes de mi cerebro responsables de la conciencia habían sido demasiado severamente dañadas, que incluso si de alguna manera sobrevivía, nunca sería la persona con la que ella se había casado, nunca reconocería a mis hijos, nunca tendría ninguna calidad de vida que valiera la pena preservar. Escuché a Sara sollozar, un sonido que destrozó mi corazón en pedazos que no sabía que podían romperse en fragmentos aún más pequeños, y yo gritaba y gritaba y gritaba dentro de mi cabeza, tratando de alcanzarla, tratando de decirle que todavía estaba aquí con ella, pero los gritos nunca lograban atravesar las paredes de la prisión de mi propio cráneo. Los días se difuminaron juntos en esa habitación de hospital, marcados solamente por los cambios de turno de las enfermeras, las visitas de mi familia, y las conversaciones cada vez más sombrías que ocurrían alrededor de mi cama, como si yo no pudiera escucharlas. Aprendí cosas sobre mi condición que nunca quise saber, como el hecho de que mi seguro médico solo cubriría el soporte vital durante un tiempo limitado, que se necesitarían tomar decisiones sobre mi cuidado, que mi familia estaba siendo obligada a considerar opciones que ninguna familia debería jamás tener que considerar para un ser querido. Escuché a mi madre, una mujer que siempre había sido fuerte e inquebrantable ante cualquier adversidad, derrumbarse completamente, diciéndole a Sara que tal vez era tiempo de dejarme ir, que tal vez mantenerme en las máquinas no era misericordia sino crueldad, que tal vez yo querría estar libre de esto en lugar de atrapado en cualquier oscuridad que estuviera experimentando. Si hubiera podido llorar, habría inundado esa habitación con lágrimas suficientes para crear un océano, pero incluso ese alivio básico me fue negado. Incluso esa expresión humana fundamental de dolor y miedo estaba más allá de mi alcance. Quería decirles que no estaba en la oscuridad, que estaba justo ahí con ellos, que podía sentir la mano de mi madre sosteniendo la mía,
que podía oler el perfume de Sara cuando se inclinaba cerca para susurrar en mi oído, que estaba luchando con todo lo que tenía para volver con ellos, pero la brecha entre mi conciencia y mi cuerpo se había convertido en un abismo imposible de cruzar, y yo estaba varado en el lado equivocado, invisible y sin voz, completamente abandonado a mi suerte. ¿Alguna vez te has sentido completamente impotente? Me refiero a verdaderamente, absolutamente impotente, donde nada de lo que haces importa, donde no tienes control sobre nada de lo que te está pasando o lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado un momento donde te sentiste sin poder hacer nada, porque quiero que sepas que no estás solo en esos sentimientos, y quiero que entiendas lo que voy a contarte a continuación, porque lo que sucedió en esos días siguientes a mi aneurisma puso a prueba cada límite de resistencia humana que no sabía que tenía dentro de mí. Después de 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos, después de incontables pruebas y escaneos y consultas con especialistas de todo tipo, después de que mi familia se había agotado con vigilias y oraciones y esperanzas que seguían siendo aplastadas por la realidad médica, los doctores se sentaron con Sara y mis padres y les dijeron lo que habían estado temiendo escuchar, que era momento de considerar retirar el soporte vital, que mi actividad cerebral no había mejorado ni un ápice, que todos los indicadores sugerían que yo me había ido en todas las formas que importaban, y que mantener mi cuerpo funcionando en las máquinas solo estaba prolongando lo inevitable y haciendo más difícil para todos comenzar el proceso de duelo y seguir adelante con sus vidas. Escuché cada palabra de esa conversación. Escuché el tono gentil pero firme del doctor. Escuché la objeción enojada de mi padre que no quería aceptarlo. Escuché la pregunta tranquila de Sara sobre si había alguna posibilidad, alguna razón para mantener la esperanza, y escuché la respuesta del doctor de que a veces la esperanza puede ser una forma de sufrimiento, que a veces dejar ir es lo más amoroso que podemos hacer por alguien. La decisión fue tomada de retirar el soporte vital en 3 días, lo que significaba que yo tenía 72 horas para de alguna manera romper a través de esta prisión, para hacer que alguien me viera, para dar alguna señal de que todavía estaba presente, y traté todo lo que se me ocurrió, enfocando toda mi energía en mover solo un dedo, en abrir los ojos aunque fuera una fracción, en hacer cualquier sonido, pero nada funcionaba, nada cambiaba, y las horas pasaban con una crueldad implacable que me estaba volviendo loco. Mi familia comenzó a hacer arreglos para el funeral, un hecho que aprendí al escuchar llamadas telefónicas y conversaciones susurradas que no estaban destinadas a mis oídos, pero que yo captaba con una claridad dolorosa, y el horror surrealista de escuchar tu propio funeral siendo planeado, mientras todavía estás consciente, es algo que no le desearía a nadie. Es un tipo especial de tortura que va más allá del dolor físico, más allá del dolor emocional, hacia algún reino de terror existencial que, fundamentalmente, cambia cómo entiendes la realidad y tu lugar en ella. Eligieron un ataúd. Escuché a Sara describiéndoselo a mi madre. Un simple ataúd de roble, porque yo siempre había preferido la simplicidad y la modestia. Seleccionaron lecturas y música que supuestamente me gustaban. Escribieron un obituario que resumía mi vida en unos pocos cientos de palabras que parecían tanto precisas como completamente inadecuadas para capturar quién yo realmente era. Notificaron a amigos y colegas y parientes distantes que no veía desde hacía años, y con cada arreglo que hacían, sentía que me deslizaba más lejos del mundo, no porque me estuviera muriendo, sino porque el mundo estaba activamente preparándose para dejarme ir sin siquiera saber que yo todavía estaba luchando por quedarme. El funeral fue programado para 2 días después de que retiraran el soporte vital, dándole a mi cuerpo tiempo para morir una vez que las máquinas fueran apagadas, aunque por supuesto nadie sabía que mi cuerpo todavía estaba muy vivo, que mi conciencia todavía ardía brillante incluso si todas sus pruebas y monitores no podían detectarla porque estaban buscando en los lugares equivocados. La noche antes de que se suponía que debían remover el ventilador, Sara se quedó hasta tarde en mi habitación, sosteniendo mi mano y hablándome sobre nuestra vida juntos, compartiendo recuerdos de nuestra primera cita, nuestra boda,
los nacimientos de nuestros hijos, todos los momentos que habían hecho nuestra vida significativa y hermosa, y me dijo que estaba bien dejarse ir, que ella cuidaría de los niños, que se aseguraría de que me recordaran, que me amaba lo suficiente como para liberarme, de lo que sea que estuviera experimentando en ese estado. Sus palabras estaban destinadas a consolar, destinadas a darme permiso para morir en paz, pero tuvieron el efecto opuesto porque yo no estaba listo para irme. No quería su permiso para partir, quería que de alguna manera supiera que todavía estaba luchando, todavía presente, todavía desesperadamente enamorado de ella y de nuestra vida juntos. Enfoqué cada onza de voluntad que poseía en mover algo, lo que fuera, en apretar su mano aunque fuera la cantidad más mínima, y sentí algo cambiar dentro de mí, alguna conexión cobrando vida, algún camino abriéndose que había estado bloqueado. Pero antes de que pudiera pasar algo, una enfermera entró a revisar mis signos vitales, y Sara se fue poco después, y ese momento de posibilidad que había existido se deslizó hacia la noche oscura. La mañana siguiente llegó con el peso de la finalidad absoluta, el día en que apagarían las máquinas, el día en que mi familia se reuniría para decir sus últimas despedidas, el día en que supuestamente tomaría mi último aliento y liberaría a mi familia de esta vigilia de sufrimiento que los estaba destruyendo por dentro. Vinieron en oleadas durante toda la mañana. Mis padres primero con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, luego los padres de Sara, luego mis hermanos, luego amigos cercanos, cada persona tomando su turno para pararse junto a mi cama y decir lo que necesitaban decir, para llorar, para orar, para compartir un último momento con alguien que creían que ya se había ido. Escuché todo. Absorbí cada palabra en mi memoria como si fueran tesoros preciosos. Sentí cada lágrima que caía sobre mi mano, y experimenté un dolor tan profundo que parecía imposible que mi corazón pudiera continuar latiendo bajo su peso aplastante. Mis hijos vinieron al último, traídos por la hermana de Sara porque Sara no podía soportar que me vieran así, y escuchar la vocecita de mi hija preguntando por qué papá no despertaba, por qué no abría los ojos, y le sonreía como siempre lo hacía cada mañana. Rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse, y habría dado cualquier cosa, sacrificado cualquier cosa, por abrir mis ojos y asegurarle que papá todavía estaba aquí, que todavía la amaba, que no quería nada más en el mundo que sostenerla y decirle que todo iba a estar bien al final. Pero no pude, y las máquinas fueron apagadas, y esperé morir porque eso era lo que todos esperaban que pasara, excepto que no morí, no de inmediato al menos, porque aparentemente mi cuerpo era más fuerte de lo que cualquiera esperaba. Mis pulmones seguían tratando de respirar por su cuenta incluso sin el ventilador. Mi corazón seguía latiendo con una determinación obstinada que sorprendió a todos los médicos, y lo que los doctores habían predicho que tomaría minutos, o tal vez una hora, se extendió a horas y luego al día siguiente y al día después de ese. Me movieron a una habitación privada, un lugar donde mi cuerpo pudiera morir con algo de dignidad, donde mi familia pudiera sentarse conmigo durante mis momentos finales, sin el ajetreo del hospital, y el funeral que había sido programado fue pospuesto, luego reprogramado, luego pospuesto otra vez mientras mi cuerpo se negaba a cooperar con las expectativas de todos. Después de 3 días de este limbo agonizante, con mis signos vitales lentamente debilitándose pero sin detenerse completamente, con mi familia exhausta y emocionalmente devastada por la despedida prolongada que los estaba matando de a poco, la decisión fue tomada de proceder con el funeral de todos modos, de realizar un servicio conmemorativo mientras mi cuerpo todavía estaba técnicamente vivo, pero claramente muriendo, porque todos necesitaban un cierre, todos necesitaban comenzar a sanar, y verme lentamente desvanecerme estaba causando más sufrimiento del que cualquiera podía soportar por más tiempo. Así es como terminé asistiendo a mi propio funeral, consciente y despierto, atrapado dentro de un cuerpo que se estaba apagando pero que todavía no se había rendido completamente, escuchando elogios y recuerdos y tributos a una vida que yo no había terminado de vivir todavía. El servicio se llevó a cabo en la capilla del hospital, una habitación pequeña y elegante,
con bancos de madera y vitrales que proyectaban luz de colores sobre las caras de las personas que amaba con todo mi ser. Mi cuerpo estaba ahí, llevado en una cama de hospital porque no estaba lo suficientemente muerto para un ataúd todavía, cubierto con una sábana blanca, conectado a un equipo mínimo de monitoreo y posicionado al frente de la capilla como alguna pieza central grotesca de mi propio memorial. Podía escuchar absolutamente todo. La música de órgano sonando suavemente en el fondo, el arrastre de pies mientras las personas tomaban sus asientos, las conversaciones susurradas y los sollozos ahogados, y la sensación abrumadora de que estaba presenciando algo fundamentalmente equivocado, algo que no debería estar sucediendo, porque yo todavía estaba aquí, todavía luchando, todavía negándome a aceptar que este era el final de mi historia. Sara habló primero, su voz quebrándose mientras hablaba sobre nuestra historia de amor, sobre el hombre que yo había sido, sobre el padre y esposo que siempre sería recordado como tal, y cada palabra se sentía como una despedida que no estaba listo para escuchar, como una puerta cerrándose sobre una vida que todavía quería vivir con toda mi alma. Mi mejor amigo compartió historias que hicieron reír a las personas a través de sus lágrimas, historias sobre aventuras que habíamos tenido, y momentos tontos que habíamos compartido. Mi padre leyó un poema que me tenía gritando internamente porque quería decirle que estaba orgulloso de ser su hijo, que no estaba listo para dejarlo. Y mi hija, mi dulce niña de 7 años, se levantó y cantó una canción que solíamos cantar juntos a la hora de dormir, y ese momento me destruyó de maneras que la muerte física nunca podría haberlo hecho. Me rompió en pedazos tan pequeños que no sabía si alguna vez podría ser reconstruido. No sé cuánto tiempo pasó durante el servicio. El tiempo se había vuelto completamente sin sentido en mi estado atrapado, pero en algún momento me hice consciente de alguien nuevo en la habitación, alguien que no era familia ni amigo, alguien cuya presencia se sentía diferente de todos los dolientes reunidos para decir adiós. A través de la niebla de mi conciencia, percibí más que vi a esta persona moviéndose alrededor de la periferia de la capilla, y más tarde aprendería que era Marcus, el conserje nocturno del hospital, un hombre de 63 años que había trabajado en ese edificio durante 27 años, limpiando pisos y vaciando basura, y siendo esencialmente invisible para todos los que pasaban junto a él en los pasillos, el tipo de persona que la sociedad nos entrena para no ver, para no reconocer, para no valorar más allá de su función básica. Marcus aparentemente había estado limpiando la capilla más temprano, y se había quedado en la parte de atrás cuando el servicio comenzó, sin querer interrumpir, solo haciendo su trabajo calladamente mientras mi vida estaba siendo celebrada y llorada, y lo que sucedió después probaría que Dios o el destino o el universo tiene una forma extraña de colocar a la persona correcta en el lugar correcto, en exactamente el momento correcto, incluso cuando esa persona es alguien a quien nadie más está prestando atención en absoluto. Mientras el servicio estaba terminando, mientras el pastor estaba dando palabras finales de consuelo y preparándose para despedir a todos a una recepción en otra sala, Marcus aparentemente estaba caminando junto a mi cama, probablemente para recoger algo o limpiar algo, cuando se detuvo, y en ese momento de detenerse, en esa pausa en su rutina, notó algo que todos los demás habían pasado por alto, algo que todos los doctores y enfermeras y especialistas y miembros de la familia habían fallado, en ver porque ya habían aceptado que yo me había ido, que la persona en esa cama era solo un cascarón, solo un cuerpo pasando por los movimientos de morir. Pero Marcus vio lo que nadie más vio, notó lo que todos los demás habían pasado por alto, y su observación sería la diferencia entre la vida y la muerte, entre ser enterrado vivo en mi propio cuerpo para siempre y tener una oportunidad de volver al mundo que amaba con cada fibra de mi ser. ¿Qué vio? ¿Qué notó este conserje que todos los profesionales médicos habían pasado por alto? No podía saberlo en ese momento. No podía ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Solo podía sentir un cambio en la energía de la habitación, percibir que algo estaba cambiando, y luego escuché la voz de Marcus, insegura y disculpándose, diciendo, «Disculpen, perdón por interrumpir, pero creo que algo está mal.
y sentí una oleada de esperanza tan poderosa que era casi dolorosa, porque alguien finalmente había notado algo. Alguien finalmente estaba viendo más allá de las apariencias. Alguien finalmente estaba cuestionando la narrativa que todos los demás habían aceptado como verdad absoluta. La habitación quedó en silencio absoluto, y pude sentir la confusión e irritación de las personas siendo interrumpidas durante un momento tan solemne. Podía imaginar las miradas siendo intercambiadas, los pensamientos despectivos sobre el conserje que no entendía que este no era el momento, ni el lugar apropiado para interrumpir. Pero Marcus persistió, su voz más fuerte ahora diciendo, «He estado observándolo durante algunos minutos, y sus ojos se siguen moviendo, solo pequeños movimientos, pero definitivamente se están moviendo, y no creo que eso sea normal para alguien que se supone que está cerebralmente muerto». Las palabras colgaron en el aire como un salvavidas siendo lanzado a un hombre ahogándose en el océano, y traté con cada fibra de mi ser de mover mis ojos otra vez, de probar que Marcus tenía razón, de mostrarle a todos que él no estaba loco ni equivocado, que todavía había alguien en casa dentro de este cuerpo que estaba fallando. Escuché pasos acercándose rápidamente. Escuché la voz de un doctor preguntando ¿de qué estás hablando? Escuché a Marcus explicando lo que había visto, y luego sentí manos en mi cara. Sentí a alguien levantando mis párpados. Sentí luz siendo brillada directamente en mis ojos, y supe que este era mi momento, mi única oportunidad, la única chance que tendría para probar que todavía estaba aquí. Y reuní cada onza de fuerza y voluntad y desesperación, y lo enfoqué todo en una tarea simple, mover mis ojos hacia la derecha, solo un poquito, solo lo suficiente para mostrar movimiento intencional, solo lo suficiente para probar que Marcus tenía razón y darme una oportunidad de vivir. ¿Sabías que las acciones más pequeñas a veces pueden requerir el mayor esfuerzo? Que algo tan simple como mover tus ojos, algo que haces miles de veces al día sin pensar en ello, puede convertirse en una montaña imposible de escalar cuando tu cuerpo te ha traicionado y tu cerebro está luchando a través del daño y la inflamación, y todas las barreras que separan la conciencia de la acción. Quiero que pienses en eso la próxima vez que parpadees o mires alrededor de una habitación, porque esos movimientos automáticos que das por sentado se convirtieron en mi mundo entero, en ese momento crucial, se convirtieron en la diferencia entre ser enterrado vivo y ser salvado, y el esfuerzo requerido fue tan inmenso que sentí como si estuviera tratando de mover una roca gigante con mi mente, tratando de romper concreto con pura fuerza de voluntad, tratando de lograr lo imposible a través de nada más que determinación y el deseo desesperado de vivir y volver con mi familia. La luz era tan brillante en mis ojos que sentía como si estuviera quemándose dentro de mi cerebro, y podía escuchar al doctor diciendo, «No hay respuesta. Esto es solo reflejo. Necesitamos continuar con el servicio». Pero la voz de Marcus intervino otra vez, más insistente ahora diciendo, «No esperen, miren por favor, solo observen durante un minuto más, yo sé que vi algo». Y el hecho de que este conserje estuviera discutiendo con un doctor durante mi funeral, el hecho de que este hombre, a quien todos querían despedir e ignorar, estuviera defendiendo su posición y demandando que prestaran atención, me dio fuerza que no sabía que tenía. Me dio una razón para intentar más duro, para empujar más allá, para romper a través de las barreras que me mantenían cautivo en mi propio cuerpo. Y entonces sucedió. Sentí la conexión activarse. Sentí el camino neural abrirse como una puerta que había estado cerrada por semanas. Sentí mi músculo ocular responder a mi comando, y mis ojos se movieron, deliberadamente, inconfundiblemente, siguiendo la luz que el doctor estaba brillando, moviéndose hacia la derecha, luego pausando, luego moviéndose de regreso hacia la izquierda, y el jadeo colectivo que atravesó esa capilla fue como oxígeno siendo bombeado de regreso a una habitación, sofocante, como esperanza siendo resucitada de la tumba de la realidad aceptada, como el universo mismo tomando un respiro agudo de sorpresa ante lo que acababa de presenciar. Las manos del doctor estaban temblando mientras me probaba otra vez, pidiéndome que siguiera la luz, diciéndome que moviera mis ojos si podía escucharlo, y lo hice,
Los moví, probé que estaba ahí dentro, mostré a todos que Marcus había tenido razón todo el tiempo, que este conserje al que apenas notaban acababa de salvar mi vida al prestar atención cuando todos los demás habían dejado de mirar con cuidado. El caos estalló en esa capilla, personas llorando y gritando y tratando de entender qué demonios estaba sucediendo, personal médico siendo llamado de urgencia, mi funeral convirtiéndose en una operación de rescate, y a través de todo ello podía escuchar la voz de Marcus tranquila y humilde, diciendo solo pensé que algo se veía diferente, solo quería asegurarme, y yo quería decirle que era un héroe, que me había devuelto mi vida, que pasaría el resto de mis días agradecido a este hombre que la sociedad me había enseñado a no ver como un igual. Las siguientes horas y días fueron un torbellino de actividad médica, pruebas siendo realizadas, especialistas siendo consultados, protocolos siendo completamente revisados, mientras todos trataban de entender cómo habían pasado esto por alto, cómo alguien podía estar consciente y despierto mientras mostraba actividad cerebral mínima en los escaneos, cómo el síndrome de enclaustramiento podía presentarse de maneras que engañaban incluso a neurólogos experimentados y altamente capacitados. Descubrieron que el patrón específico de mi daño cerebral había creado una situación donde las pruebas tradicionales para la conciencia fallaban completamente, donde las partes de mi cerebro que controlaban el movimiento y la comunicación estaban tan severamente impedidas que mi conciencia era esencialmente invisible para la evaluación médica estándar, y que si Marcus no hubiera notado esos pequeños movimientos oculares, si no hubiera hablado cuando lo hizo, si todos no hubieran sido obligados a mirar otra vez con más cuidado, yo habría sido declarado muerto y posiblemente incluso enterrado, mientras todavía estaba consciente, un pensamiento que todavía me llena de horror absoluto años después de que todo esto pasó. El camino hacia la recuperación fue largo y brutal. Meses de terapia intensiva para reentrenar mi cerebro, para reconstruir caminos neurales, para reconectar mi conciencia con mi cuerpo de maneras que me permitirían funcionar otra vez como un ser humano normal. Y hubo momentos durante esa recuperación cuando el dolor y la frustración eran tan abrumadores que me preguntaba si estar encerrado para siempre podría haber sido más fácil que pasar por todo esto. Pero entonces, recordaba a mi hija, cantando en mi funeral, recordaba las lágrimas de Sara, recordaba la insistencia de Marcus de que algo era diferente, y encontraba la fuerza para seguir luchando, para seguir empujando, para reclamar la vida que casi me habían quitado. Han pasado 3 años desde ese día en la capilla, 3 años desde que asistí a mi propio funeral, y fui salvado por la observación de un conserje, y no voy a mentir y decirte que todo es perfecto ahora, porque no lo es. Todavía tengo déficits, todavía lucho con cosas que solían ser fáciles, todavía tengo pesadillas sobre estar atrapado en la oscuridad mientras el mundo seguía adelante sin mí, como si nunca hubiera existido. Pero estoy aquí, estoy vivo, puedo abrazar a mis hijos y besar a mi esposa y decirle a mis padres que los amo, y eso es todo. Eso es el mundo entero. Eso es el milagro que Marcus me dio cuando decidió hablar en lugar de quedarse callado como la mayoría de la gente hubiera hecho. He pensado mucho sobre lo que sucedió, sobre las lecciones escondidas en esa experiencia terrible, sobre lo que significa realmente ver a las personas, prestar atención a aquellos que la sociedad nos entrena para pasar por alto, valorar a cada ser humano sin importar su trabajo o estatus, o las suposiciones que hacemos sobre su valor en el mundo. Marcus salvó mi vida no porque fuera un doctor o un especialista, o alguien con credenciales impresionantes, sino porque estaba presente, porque estaba prestando atención, porque valoraba la vida lo suficiente como para cuestionar lo que todos los demás habían aceptado como verdad incuestionable, y si eso no te hace repensar cómo ves el mundo y a las personas en él, entonces de verdad, no sé qué más podría hacerlo. Quiero que entiendas algo realmente importante, algo que esta experiencia me enseñó a un costo que espero que tú nunca tengas que pagar. Cada persona que conoces, cada individuo con el que te cruzas en tu vida, tiene valor y propósito y potencial que va mucho más allá de lo que puedes ver en la superficie o lo que sus apariencias te hacen creer, y la persona que salva tu vida, que cambia tu trayectoria,
que hace la diferencia crucial en tu momento más oscuro, podría ser alguien que normalmente pasarías de largo sin notar, alguien cuyo nombre no conoces, alguien cuya contribución al mundo parece pequeña o insignificante, o fácilmente descartable según los estándares superficiales de nuestra sociedad. Y eso debería cambiar cómo te mueves a través de la vida, cómo tratas a las personas, cómo reconoces la humanidad en todos a tu alrededor sin importar quiénes sean o qué hagan. Marcus no me salvó porque quisiera reconocimiento o recompensa o gratitud eterna. Me salvó porque vio algo que no parecía correcto y le importó lo suficiente como para decir algo incluso cuando era incómodo. Y ese simple acto de cuidar, esa voluntad de interrumpir y cuestionar e insistir en que alguien prestara atención, se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte para mí y mi familia entera. ¿Prestas atención a las personas a tu alrededor? ¿Realmente las ves? ¿O las miras a través de ellas como si fueran parte del escenario? ¿Alguna vez has despreciado a alguien por su trabajo, o su apariencia, o tus suposiciones sobre su valor? Cuéntame en los comentarios y sé honesto contigo mismo, porque esta historia debería hacer que todos nosotros reflexionemos sobre cómo vemos y tratamos a las personas que hacen que nuestro mundo funcione cada día. La otra lección profunda de mi experiencia es sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con intención y presencia y gratitud por cada momento que se nos da, porque nunca sabes cuándo un martes ordinario se convertirá en el día que lo cambia todo, cuando un simple dolor de cabeza será la señal de advertencia de una catástrofe, cuando el adiós que le das a tu familia en la mañana será la última vez que te vean consciente y vivo. Y no quiero ser mórbido o deprimente, pero quiero sacudirte para que despiertes si estás caminando dormido a través de tu vida, dando las cosas por sentado, posponiendo la alegría y la conexión y el significado, porque piensas que tienes tiempo ilimitado por delante, porque no lo tienes. Ninguno de nosotros lo tiene. Y las personas que vi llorando en mi funeral, el dolor que experimentaron, el amor que expresaron, todo eso debería haber sido compartido mientras yo podía escucharlo y responder a ello y reciprocarlo con la misma intensidad. Y el hecho de que tuve una segunda oportunidad para hacer eso es un regalo que no tomo a la ligera ni por un segundo, pero la mayoría de las personas no tienen esa oportunidad. La mayoría de las personas no pueden volver del borde y decirle a sus familias cuánto las aman. Así que no esperes, no pospongas, no asumas que siempre habrá un mañana, porque para algunas personas, el mañana nunca llega, y se quedan con todo lo que quisieron decir, pero nunca dijeron. Pienso en Marcus todo el tiempo, en el hecho de que este hombre a quien todos pasaban por alto, que limpiaba pisos y vaciaba basura y se movía a través del hospital como un fantasma que nadie reconocía, se convirtió en la persona más importante en la historia de mi vida. Se convirtió en el héroe que me devolvió absolutamente todo, y nos hemos mantenido en contacto. Mi familia y Marcus. Cenamos juntos a veces. Mis hijos lo llaman Tío Marcus, y se ha convertido en parte de nuestra historia de una manera que se siente tanto profunda como perfectamente natural, como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí, como si el universo arreglara las cosas exactamente bien incluso cuando todo parecía estar terriblemente mal. Él me dice que solo estaba haciendo lo que cualquiera habría hecho, pero ambos sabemos que eso no es verdad en absoluto, porque muchas personas estaban en esa capilla, muchas personas vieron mi cuerpo acostado ahí, muchas personas tuvieron oportunidades de notar lo que él notó, pero no lo hicieron, porque ya habían decidido lo que estaban viendo, ya habían aceptado la narrativa, ya habían dejado de buscar señales de vida, y el regalo de Marcus no fue solo la observación sino la voluntad de confiar en lo que vio incluso cuando contradecía lo que todos los demás creían, y ese tipo de coraje, esa voluntad de hablar cuando sería más fácil quedarse callado, es raro y precioso y literalmente salva vidas cuando se manifiesta. Si todavía estás viendo esto, si te has quedado conmigo a través de todo este viaje desde el principio hasta aquí, entonces quiero que te lleves algo de mi historia más allá del impacto y el drama y el milagro de la supervivencia. Quiero que te lleves un compromiso de ver a las personas de manera diferente, de valorar a cada ser humano que encuentres sin importar quiénes sean,
de prestar atención al mundo a tu alrededor de maneras que pueden parecer pequeñas, pero que pueden tener un impacto enorme en la vida de alguien, de hablar cuando algo no parece correcto incluso si todos los demás te están diciendo que te calles, de vivir con intención y gratitud y presencia, porque nunca sabes cuándo todo podría cambiar en un instante, y de decirle a las personas que amas que las amas, no algún día, no cuando sea conveniente, sino ahora, hoy, mientras todavía puedes alcanzarlas y abrazarlas y asegurarte de que sepan cuánto significan para ti y cuánto han enriquecido tu existencia. Mi segunda oportunidad en la vida vino porque alguien que yo habría pasado de largo sin notar, decidió que mi vida valía la pena salvar, decidió confiar en sus observaciones por encima de la experiencia de todos los demás, decidió que interrumpir un funeral valía el riesgo si significaba darle a alguien una oportunidad de sobrevivir, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de ese regalo, tratando de honrar el coraje de Marcus viviendo plenamente e intencionalmente, y con conciencia de cuán preciosa y frágil y milagrosa es realmente esta experiencia de estar vivo en este mundo. Quiero escucharte en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez un momento que cambió tu perspectiva sobre la vida de manera radical? ¿Alguna vez has sido salvado por alguien inesperado? ¿O has sido tú ese salvador inesperado para otra persona? ¿Has aprendido a prestar atención a las personas a tu alrededor, realmente verlas, valorarlas, reconocer su humanidad y su importancia? Comparte tus historias abajo porque tus experiencias importan, tu voz importa, tu viaje importa, y todos estamos en esto, juntos, navegando el milagro frágil de la existencia y esperemos que aprendiendo a hacerlo con más compasión y conciencia y gratitud por cada momento que se nos da. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar de manera diferente sobre el mundo y las personas en él, si te recordó cuán preciosa es la vida y cuán importante es notar y cuidar y hablar cuando algo no parece correcto, entonces por favor dale like a este video, porque eso me ayuda a compartir este mensaje con más personas que necesitan escucharlo. Y por favor, suscríbete a Desde mi Mirada para más historias increíbles y verdaderas de supervivencia, segundas oportunidades, y los momentos extraordinarios que definen nuestras vidas. Y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar cómo ves el mundo y tu lugar en él. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Gracias por importarte lo suficiente como para ver hasta este momento. Y recuerda que cada día es un regalo que no debes dar por sentado. Cada persona que conoces tiene un valor incalculable. Y a veces la voz más importante en la habitación es la que nadie esperaba escuchar. Así que presta atención, mantente presente, y nunca subestimes el poder de una persona que decide cuidar cuando todos los demás han dejado de mirar con atención.